¿sí? Entonces, lo que nos dicen los condicionales es que en cualquier lenguaje de programación y en la vida en general debemos tomar decisiones. Y en base a esas decisiones vamos a realizar cierta acción basada en un input, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en mi cuenta bancaria no tengo dinero, pues no va a poder comprar X o Y producto, ¿sí? Si las vías de mi personaje llegan a 0, el juego se termina, ¿sí? Son condicionales que vamos teniendo en cuenta en nuestro código. Y una última, por ejemplo, si no estoy registrado, yo no voy a poder subir fotografías, caso de Instagram. Primero debo tener una cuenta para después, para poder subir fotografías, ¿sí? Entonces, para hacer este tipo de validaciones condicionales, se utiliza la declaración if, ¿sí? If y else, en caso de que la condición no se cumpla. Y para hacer estas declaraciones o hacer este condicional, utilizamos los operadores de condición, de comparación, ¿sí? Tenemos el igual y el no igual, ¿sí? Esto lo vimos en las variables, la definición de las variables, ¿sí? Y son muy, mejor dicho, son las que vamos a utilizar día a día, ¿sí? Entonces, miremos cómo la sintaxis básica de un, ¿sí? Tengo inicio con la palabra reservada if, y entre los paréntesis veis la condición, ¿sí? En caso de que esa condición se cumple, pues se va a ejecutar un código, y en el else, si esa condición no se cumplió, pues ejecutaríamos la siguiente acción, ¿sí? Entonces, damos un ejemplo del if, ¿sí? Por aquí creemos, bueno, en app.js. Voy a crear otro archivo para que no se nos llene mucho, ya solo poner conditionals.js. ¿Sí? Entonces, según la sintaxis del if, entonces empezaríamos con if, ¿cierto? Espacio, paréntesis, condición. Y si se cumple la condición, pues vamos a ir entre corchetes. Haremos la condición con corchetes, ¿sí? Y aquí adentro iría el bloque de código que se va a ejecutar si esta condición se cumple, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Si true es igual a true, pues entraríamos acá a este condicional. ¿Sí? Entonces déjenme yo enlazo este archivo acá. Repito este y dejo este. Conditions. Y activamos este servidor. Y añadir todo esto. Sí, entonces recuerden, clic derecho, inspeccionar, y aquí tenemos nuestra consola, ¿vale? Entonces miren que la condición se cumplió y la condición se cumplió y por eso entré al if, a la primera condición, y pues como true es igual a true, pues entramos en este bloque, en esta condición, ¿sí? El else nos va a funcionar en caso de que la condición no se cumpla, entraríamos al siguiente, ¿sí? Pero entonces es falso, ¿vale? Entonces, en este caso, como true es igual a true, pues no entraríamos en este segundo condicional, ¿sí? Si yo pongo que true es igual a false, pues miren aquí ya estoy entrando al siguiente caso, a el false, ¿sí? Entonces, para eso nos va a servir el else. En caso de que la condición no se cumpla, una primera condición, pues en el siguiente entraría el bloque de código, ¿vale? Entonces ahorita hagamos de pronto un ejemplo más diciente. Por ejemplo, según nuestro ejemplo, tenemos este. Si las vías de mi personaje llegan a 0, el juego se termina. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener const user, ¿sí? Y una propiedad que tenga vidas en 0. Bueno, que empiece en 5, por ejemplo, en 5, ¿sí? Entonces yo puedo preguntarle, si user.vidas es igual a 0, podemos hacer un console log, game over, ¿sí? Ahí tenemos ese primer condicional.
En este momento, esta condición no va a entrar, o sea, no entraríamos a este if porque las vías del personaje están en 5. Entonces miren que no está entrando. Y si yo le pongo un else vamos a console log, puedes seguir jugando. Y recuerden siempre punticomas. Para los if no hay necesidad de ponerle punticomas acá, no, esto no es necesario, simplemente para cierre de código en línea. ¿Sí? Y miren que entonces me dice, puede seguir jugando. En caso de que las vidas fueran 0, ahí ya entraría el primer condicional y ya me diría game over. ¿Sí? ¿Queda claro entonces esta primera sintaxis básica del if? Creo que esto no, creo que entre lenguajes de programación no cambia mucho la sintaxis de un condicional, ¿sí? Entonces creo que lo hemos trabajado anteriormente, como me lo dijeron, entonces no creo que haya mayor inconveniente, ¿verdad? Sí, porque ya lo hemos trabajado antes. Listo. Aquí, para destacar, y muy importante, es que yo puedo concatenar varias condiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si para esto puedo utilizar este operador, ¿lo han visto antes? ¿Y este? ¿O es nuevo? Un if, ¿no? Exactamente. Este va a ser como que y este o. ¿Vale? Entonces yo puedo decir, oye, si las vías de mi usuario están en 0 o mi user.name is undefined, por ejemplo, pues el juego se acabó. ¿Sí? Aquí estoy concatenando dos condiciones, pero esta es o. Si esta condición se cumple o esta se cumple, vamos a pasar acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si mis vías son 5, pero mi nombre de usuario es undefined, ¿qué creen que pasa? ¿Me saldría un console log de game over o un console log de puede seguir jugando? ¿Cuál creen? Game over, ¿no? Sí, game over porque una de esas condiciones se está cumpliendo. En este caso, el username es undefined, entonces vamos a entrar acá. ¿Sí? Entonces miren que tenemos game over. Diferente fuera, si en vez de utilizar este operador de o, utilizáramos el de i. Aquí estamos obligando a que ambas condiciones se estén cumpliendo. Entonces, user vidas es igual a 0, no, porque está en 5, ¿sí? Y user.name está en undefined. Eso sí se cumple, pero como queríamos que las dos condiciones se cumplan, pues vamos a decir, puede seguir jugando. Sí, entonces, simplemente, yo te actualizo esto. Y aquí podemos poner las condiciones y aquí podemos poner que y las condiciones se cumplen. Definir dos más condiciones y se deben cumplir. ¿Vale? Vean que todo es claro el uso de estas dos propiedades, ¿cierto? El i y el o. Entonces, en muchos casos vamos a necesitar hacer este tipo de validaciones, concatenar condiciones. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar el i o el o. ¿Vale? Bueno, y para terminar nuestra parte de condicionales, muchachos, queda la parte del else if. Esta. ¿Se les hace familiar o no? Sí, también. Listo. Básicamente lo que hace el else if es poder concatenar diferentes condiciones, pero en un mismo bloque de código. Este iría acá. ¿Sí? Entonces, mi primera condición sería el if, ¿cierto? Como decirle,
Si tus vidas están a 0, es game over. Pero si tus vidas es igual a 1, puedo poner otra cosa, como que estás a punto de morir. Cuidado. ¿Sí? Y puedo tener otro acá. ¿Sí? User.vidas es igual a 2, por ejemplo. Puedo poner otro condicional acá. ¿Sí? User. Perdón. Otro mensaje. Ve con cuidado. ¿Sí? Entonces, si alguna de esas condiciones se cumplen, vamos a entrar en esta última. Y yo puedo cerrar con esta última. ¿Sí? Y decirle como que sigue jugando. ¿Sí? Por ejemplo, si ninguna de esas condiciones se cumplen, por ejemplo, el game over o estás a punto de morir y el ve con cuidado, entraríamos a sigue jugando. ¿Vale? En ese momento mi user bias es igual a 5, entonces seguramente me saldrá sigue jugando. En caso de que mis vidas sea, por ejemplo, 2, me debería de decir ve con cuidado. ¿Sí? Mira, ve con cuidado. Y así, entonces de esta manera yo puedo concatenar diferentes condiciones y darles un diferente contexto. ¿Sí? Si este es 1, entonces cambiamos 1 acá y miremos que también me debe salir el mensaje de estás a punto de morir. Sí, entonces esto es lo que debemos conocer simplemente condicionales, que podemos tener el if normal, ¿sí? Acompañarlo de un else, y en un siguiente nivel podemos hacer uso del else if, ¿sí? Donde podemos concatenar diferentes condiciones. ¿Sí? ¿Hace sentido todo esto que estamos viendo? Y definitivamente, muchachos, entonces los condicionales nos van a permitir hacer nuestro código, pues literalmente darle X comportamiento a nuestro código. ¿Sí? Entonces ya vamos a poder hacer condiciones de una manera más optimizada en lo que necesitemos. ¿Sí? Entonces, bueno, sin mentirles, diría yo que en la mayoría de código que desarrollemos vamos a requerir de esos condicionales. ¿Sí? Siempre vamos a estar haciendo validaciones. ¿Queda entonces claro hasta el momento esta parte de condicionales? Por mi parte, sí, güey. Pues, Y los como lo hemos demás, venido usando desde el inicio. sí. Los demás, claro, también. Sí, Solo ya, Andrés. ya es como respirar usarlo así. Ah, bueno, voy a guardar ese pedazo del audio cuando no se me para hacer un condicional y... Pero listo, excelente. Bueno, simplemente damos el repasito, ya sabemos que podemos usar estos tipos de condicionales sin ningún problema. Bueno, Juliana, Angélica, Yoshiki, claro, esta parte. Sí, Listo, profe. vale, excelente. Bueno, que también es muy importante y diría yo que en sí es el bloque más destacado de JavaScript. ¿Alguien se imagina qué puede ser? ¿Cómo ahí, profe? ¿Cómo? JavaScript nos nos facilita nuestra vida, ¿cierto? JavaScript nos permite interactuar con el navegador. Pero entonces, ¿saben qué es lo que nos falta ver y lo que es lo más importante en JavaScript? ¿Se les No, ocurre qué nos hace falta por ver? yo no tengo idea. Vemos estructura de repetición. Ahí Funciones. vemos el for each, ¿sí? Las funciones, ¿no? Aquí. Exactamente, nos hacen falta ver las funciones. ¿Sí? Entonces, vengámonos por acá las funciones y miramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una función? ¿Sí? Básicamente, y en resumidas palabras, son instrucciones que realizan una tarea. Es decir, le vamos a decir a nuestro código que queremos que haga algo. ¿Sí? También es importante las funciones porque nos permiten organizar y optimizar nuestro código.
es muy parecido a lo que nos pasó con las clases, que seguramente cuando ustedes hicieron su landing page, notaron que había muchas partes o líneas de CSS que se repetían en diferentes clases. Pues era más fácil crear una clase utilitaria y esa clase ponerle los estilos que todo el mundo compartía. Entonces, básicamente eso también es una función. Una función, si ustedes ven que su código JavaScript se repite mucho, crear una función y simplemente va a hacer llamar esa función diferentes partes y nos vamos también a ahorrar muchas líneas de código, ¿vale? La función por lo general se le denomina función porque recibe un input, una entrada, y nos va a retornar un output, y ese output puede estar previamente modificado por esa función. ¿Sí? Y importantísimo que las funciones no tengan espacios, sino que vamos a utilizar el estándar del camel case. ¿Sí? El estándar del camel case dice que empezamos la primera palabra en minúscula y la siguiente palabra, la primera letra, la iniciamos en mayúscula. Sí, de esta manera, entonces, definiríamos el nombre de nuestra función. Sí, entonces, antes de que entremos acá a detallar esta teoría, vengámonos acá y creemos otro archivito que se llame functions.js. Sí, entonces, antes de entrar en teoría, quiero ver si sabemos cómo definir una función en JavaScript. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguna idea de cómo podría empezar? Yo creo que es que function, el nombre de la función, ¿cómo se llama? Paréntesis y se abre corchetes. Exactamente. Entonces, para inicializar una función, empezaríamos con la palabra reservada function. ¿Sí? Aquí ya estamos declarando nuestra primera función y seguido de esta primera palabra reservada va a ir el nombre de nuestra función. ¿Sí? Entonces, lo que les dije, los nombres de nuestras funciones van a ir en camel case. Entonces, por ejemplo, puede ser, por ahora, my function. ¿Sí? Y como dijo Andrés, seguido del nombre van a ir dos paréntesis. ¿Vale? Y después unas llaves. ¿Sí? En esa llave ya estamos viendo la función que se está cerrando. Y dentro de este bloque de código vamos a poder poner nuestra lógica, poner nuestra línea de código. Y en este caso lo que voy a hacer es simplemente un console log que sea my function. ¿Sí? Entonces, miren, esta es la sintaxis. Ahora, ya definimos nuestra función, pero ahorita, ¿qué sigue? Lo más importante, una vez definida la función, es llamarla. ¿Vale? Porque si yo llamo esta línea de código, venga, yo voy a comentar esto, y aquí voy a llamar el nuevo archivo, functions, y miren, ¿sí? Yo ya tengo mi función acá, pero miren que si miren en mi consola, este console log no se está viendo ejecutado. ¿Por qué? Porque yo defino la función, pero luego debo invocarla. ¿Cómo invoco una función, muchachos? ¿Alguna idea de cómo invocar funciones? El nombre de la función con... Bueno, mentira, no sé si será ya. Ya, nombre de la función con paréntesis y ya. Bien, sí, o sea, es poner el nombre de la función, my function, y asterisco y paréntesis, y luego cierro con punto y coma. ¿Sí? Así estoy ejecutando la función. Sí, ahora si guardo y miro, miren que aquí ya entré a my function. ¿Sí? ¿Qué es interesante tener aquí en cuenta, muchachos? Que las funciones pueden recibir parámetros. ¿Sí? Los parámetros irían dentro de estos paréntesis. ¿Sí? Entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, quiero que mi función, my function, reciba el nombre de un usuario, by name. ¿Sí? Y ya como esa propiedad está añadida a la función, yo ya puedo usarla dentro de acá. Entonces yo puedo decir console log de name. ¿Sí? Entonces miren, ¿qué va a pasar ahorita? En este momento me va a salir que el name es undefined. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo antes debo pasarle entonces a la función
ese nombre que estoy solicitando. Entonces yo puedo decir aquí, const name Andrés. ¿Sí? Y una vez tengo la variable, se la puedo pasar. ¿Sí? Pero ahorita cuando ya se le ha pasado, miren que ya el name está dentro del bloque myFunction. Por eso puedo acceder. Entonces miren que yo puedo pasarle diferentes parámetros a las funciones. No importa si le paso un string, no importa si le paso un número, por ejemplo, age. Entonces puedo decir como que name, esto lo voy a poner así, name, aquí está diciendo name, Andrés tiene más age, más años. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo decirle con age 20 y aquí le paso age también. Entonces miren que la función lo que está haciendo literalmente es concatenarme parámetros y luego los voy a mostrar en un console log. Entonces aquí está diciendo Andrés tiene 20 años. Entonces venga, yo comento esto. Sí, entonces mire, bueno, Andrés tiene 20 años. Entonces aquí podría poner tiene 20 años. Un espaciocito ahí. Y él tiene también. Sí, entonces miren que aquí ya quedó Andrés tiene 20 años. Entonces yo ya podría volver a llamar esta función otra vez, las veces que yo quiera. Y aquí voy a poner Angélica. Y aquí voy a poner 18, por ejemplo. Entonces miren que yo puedo llamar esa función cuantas veces quiera y no estoy teniendo que hacer este console log 1000 veces. ¿Sí? Simplemente llamando esta función una y otra vez, pues lo puedo lograr. Y miren que el resultado es el mismo. Angélica tiene 18 años. Y las veces que yo quisiera hacerlo. ¿Sí? Yoshiki tiene 24 años. Y entonces miren, solamente invocando la función ya estoy, con invocarla, ya estoy repitiendo este código una y otra vez. ¿Sí? Hasta el momento queda claro que las funciones reciben parámetros y cómo las puedo invocar con ellas. O repetimos algo. Listo, entonces ahorita hagamos otro pequeño ejercicio con la función. Por ejemplo, hagamos una función, obviamente, espera que me active el block majus, function sum. ¿Sí? Entonces, vamos a sumar los valores. Tenemos, Perdón, tengo una preguntita con el anterior. dime, Angélica. Es decir, si yo le estoy definiendo primero que name es Andrés y luego en my function ahí, le doy otros nombres como Angélica, Yoshiki, pues no sé, o sea, eso almacena como si fuera un tipo de array, como todos los valores que yo le pase, o Es porque que, Andrés sigue siendo el valor. no, So, porque es que yo puedo pasarle una variable, como es el caso de name para Andrés, o puedo escribir directamente aquí. Sí, o sea, yo sé que my function recibe un nombre y una edad. Yo podría perfectamente ponerle aquí los valores también, sin necesidad de crear funciones, sin necesidad de crear variables. mm, Sí, o también pude haber hecho esto, const main Angélica y le pasaba Angélica acá. ¿Sí? Y acá en vez de pasarle Juan, le pasaba el valor, porque al final de cuentas recordemos que las variables pues representan un valor. Y entonces cuando yo le pase name Angélica, esto va a ser igual a Angélica. ¿Sí? entonces la función está guardando todos esos valores que le estoy pasando. No los estás guardando, simplemente Lo está él entra, mostrando. está mostrando todos los valores. Ah, ¿Sí? ok. Entonces no es, yo puedo pasarle tanto variables como puedo escribir directamente en la función. Una buena práctica es primero definir las variables y luego pasárselas a la función para que quede más legible. Porque claro, seguramente esa fue la confusión que tú dices, yo puse aquí directamente tu nombre y luego puse 20. Hubiera sido más claro si definimos primero nuestras variables con los nombres y luego se las paso. Y esto también hace más legible al momento de que alguien vea tu código y va a saber,
esta función recibe un nombre y recibe una edad. Que Sí. solamente ponerle la Angélica y el 20. De pronto yo sé que la Angélica es el nombre, pero el 20 no sé si son los años, si son, bueno, Ah, ok, perfecto. otro dato. Entonces, esta es una buena práctica, pero solamente lo hice para que viéramos que podemos enviarle, pasarle los parámetros tanto como en variables como directamente. ¿Sí? Bueno, sí, perfecto. Gracias. Vale, con gusto. Entonces, hagamos esto. Tenemos entonces un número 1. Sí, nuestra función son va a recibir dos números. Son número 1 y número 2. ¿Sí? Y aquí, ¿qué creen que queremos poner? ¿Qué lógica debería tener nuestra función para sumar? ¿Cómo hace una suma, muchachos? Pues, empecemos con un console log, donde sumamos número 1 más número 2. Recordemos que yo en Java sí puedo hacer esto, ¿sí? Sumar valores, sumar lo que quiera, ¿sí? Entonces, ahorita, porfa, alguien me dice cómo inicializa esta función y me da dos números, por favor. Pues, eh, sum, abrir los paréntesis y colocar, no sé, 3, 5. 3, ¿y qué iría después? ¿El 3 qué seguiría? 5. ¿Así? No, pues coma 5. Coma 5. Exacto. Sí, entonces, mire, aquí le estoy pasando los dos valores que me está pidiendo Zoom, número 1 y número 2. Y esto al final, déjenme yo comento esto, no, debería arrojar 8. ¿Sí? Ahí está. Puedo entonces hacer varias. Sumar 10 más 10. Entonces, miren muchachos que los parámetros entonces van a ir separados por una coma. Primer parámetro, coma, segundo parámetro. Y esto va a dar 20. ¿Sí? Ahora, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Y miren, si nos venimos acá, que una función se caracteriza porque recibe una entrada y retorna un valor. En este caso, está recibiendo una entrada, que son estos dos números, pero hasta el momento no me está retornando nada. Simplemente estoy haciendo un console log. Para retornar un valor, debo utilizar la palabra retornada, la palabra reservada, return. ¿Sí? Entonces, ya en vez de dar un console log de esos números, lo que voy a hacer es retornar el resultado de esa suma. ¿Sí? O lo que puedo hacer también es const result es igual a número 1 más número 2 y voy a retornar result, para que quede más legible. Sí, o sea, hago la operación, result ya va a ser el resultado de esa suma y luego retorno el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar en este momento? Miren que en este momento no está viéndose en consola nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy dando este return, pero si yo quisiera ver entonces el resultado, tendría que ser const. Guardamos esto, y const sum2 va a ser esto. Sí, entonces miren que yo estoy almacenando en una variable el resultado de esta función. Ahora si yo hago un console log de sum, va a dar, aquí sí me salta el resultado. ¿Sí? Sí, vamos cogiéndola o nos volvemos. ¿Nos devolvemos? Listo. Miren, una función se caracteriza porque hay un return de por medio. ¿Sí? Entonces, básicamente cuando yo ejecute esta función me va a devolver un valor. ¿Sí? Entonces, lo que debo hacer en este momento es almacenar este valor, ese return, en alguna variable, en algún lado. Si yo hago, por ejemplo, un console log de sum 1 más 1, voy a tener un console log de 2, ¿sí? Que también me funciona bien. Pero lo ideal es almacenar el resultado en una variable para después con esa variable hacer algo más o mostrar esa variable en un console log. Pero es mucho más visible
en el console log mostrar la variable. ¿Sí? ¿Tiene que quedar más legible? Aquí yo puedo Sí. poner, y aquí pues va a mostrar 2. De igual manera, tengo otra suma, 5 más 5, 10, y hago un console log al ladito de num2. Me va a dar 2 y 10. Sí, entonces, importante que las funciones tengan un return. En este caso estamos haciendo un return sencillo, sumando 2 números, me devuelve return y ese resultado de la función ya lo puedo almacenar en otra variable. ¿Sí? Y de esta manera puedo entonces jugar ya con las funciones. ¿Ya claro hasta el momento, muchachos? Sí, creo que sí. Por mi parte, sí. Los demás. Sí. Listo, bueno, esto es parte de la teoría para que cuando tengan una pregunta o algo se puedan venir al repo y ahí está. Pero es básicamente lo que ya hemos venido hablando. ¿Sí? Entonces, bueno, dedicamos un ratito más de tiempo a las funciones y miremos, por ejemplo, las funciones no solamente reciben nombres y strings, ¿no? Ya saben que las funciones reciben arreglos, reciben, bueno, la cantidad de cosas que queramos. Entonces, por ejemplo, definamos function send message. ¿Sí? Entonces yo quiero, o bueno, digamos más molesto, send alert. Un poquito de complejidad a esto. ¿Sí? Yo quiero que esta función me reciba un usuario y un mensaje. Y lo que va a hacer esta función va a ser poner un alert de, por ejemplo, vamos a poner user, bueno, vamos a ver, user, algo así, y aquí le pongo mensaje. Sí, entonces, ¿qué va a hacer esta alerta? Esta alerta lo que va a ser agregar una alerta en el navegador donde vamos a poner el nombre del usuario y un mensaje. En este caso puede ser como Juan José y el mensaje, iniciar sesión, algo así, ¿vale? Pero ¿qué va a pasar? Este user no va a ser un string, sino que va a ser una... name. Aquí va a poner... audífonos, ¿ya me escuchan de nuevo? Sí, Sí, profe. pero yo te iba a decir que por un momento escuchó como Sí, que se me escucha. cambié el micrófono. Sí, qué pena. Listo, entonces miren, lo que yo voy a hacer es que esta función va a recibir, este user no va a ser un string, no va a ser un nombre, sino que le voy a pasar un objeto. Sí, ya sabemos que estos son los objetos. Y aquí le voy a poner como nombre Julián. ¿Sí? Y aquí la pasar también la edad, por ejemplo. ¿Sí? Y fuera de eso tengo un mensaje. Const message. Y este mensaje sí va a ser un string. Entonces, por favor, iniciar sesión en la aplicación. Sí, algo así. Entonces, ahora, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a invocar esta función, ¿sí? Send alert, abro paréntesis, y aquí añadiría los dos parámetros que me están pidiendo. En este caso va a ser user, ¿cierto? Y el message. ¿Qué creen que va a pasar? Va a decir el nombre de... así. Va a decir el nombre pues, el objeto, básicamente. Qué pena, ¿me puede repetir, por favor? Esta vez los audífonos están como molestando. Que va a decir el nombre del objeto user. Bueno, en teoría, eso lo quería de pasar. Pero mira que yo estoy pasando un objeto como primer parámetro. Ah, no, diría todo, ¿no? Toda la Entonces me información. saldría esto.
estaría mostrando todo el objeto y mira que cuando me vengo a la página, él me sale Object, Object, iniciar sesión en la aplicación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque este user que estoy pasando en este momento es todo el objeto. Yo no necesito pasar el objeto, sino solamente el nombre. Tengo dos opciones. La primera opción sería pasarle aquí no solo el user, sino que pasarle user.name. Y aquí ya no va a funcionar. Aquí ya estoy pasándoles el valor Julián y él ya sabe que va a ser un string. Entonces, mira, aquí ya me va a funcionar. Miren, Julián, iniciar sesión en la aplicación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí le estoy pasando simplemente el valor de una propiedad name. No le estoy pasando el objeto completo. Si yo quisiera pasarle el objeto, puedo hacer lo siguiente. Puedo entonces aquí hacer un destructoring, recuerden que en la clase pasada, const name de user. Y aquí ya le voy a pasar ese name. ¿Sí? Si es obligatorio que esta función me reciba un objeto, pues entonces más vale internamente en la función saco la propiedad name del usuario, de ese objeto. ¿Sí? Entonces mira aquí igual, Julián, iniciar sesión en la aplicación. ¿Sí? Entonces queda claro entonces, ¿queda claro entonces, muchachos? Sí, pero no me acordaba lo del user.name. Sí, entonces, ya sabemos, para acceder a cualquier propiedad de un objeto, necesario que utilicemos el user punto la propiedad o hacer el destructor interno, ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos, si tenemos otra variable por acá que puede ser un const, ¿qué se me ocurre por acá? Que algo podemos, bueno, no se me ocurre, Profe, pero pregunta. O sea, ahí el destructoring es mejor que simplemente poner user.name dentro de la función, ¿cierto? O sea, para que no sí, porque de corra. esa manera estamos delegando la responsabilidad a la función. Sí, la función es la que se va a encargar de hacer toda esa lógica de hacer el destructoring de lo que necesitamos. Porque posiblemente sendAlert no solo necesita el nombre, sino que necesita otra propiedad. Entonces, más vale, yo le paso todo el objeto y dentro de la función miro qué necesito y lo saco. Por ejemplo, aquí yo puedo tener Y profe, también... pero yo digo como dentro de la función en lugar de, o sea, ¿por qué no poner alert, abro paréntesis, user.name? O sea, ¿por qué usar el destructoring ahí? Porque puede ser que yo no solo necesite utilizar el nombre, sino que también otra propiedad del usuario. Por ejemplo, tener mensaje y aquí yo poner, mira, hagamos el ejemplo que me estás planteando. Tengo otro sendAlert por aquí y tú quieres hacer esto directamente, ¿cierto? No, profe, pero digo dentro de la función. Ah, ok. También hacer, sí, yo podría también hacer perfectamente esto. User.name. ¿Sí? Es lo que te dices. Sí. Sí, en caso de que solamente necesitemos una propiedad, no tenemos problema. Pero recuerda también que algo bueno, Juli, de el destructoring es que en caso tal de que el nombre no exista, no va a retornar un undefined. Sí, ya. ¿Sí? Esa es la ventaja del destructoring. Que por ejemplo, que si yo no le paso el nombre, en este momento, si yo hago user.name acá, user.name, voy a quitar esto, y el nombre no está definido, me va a tirar un undefined, iniciar sesión de la aplicación. Aquí, sin el destructor, me tocaría decirle algo así. Sí. User.name es igual a undefined. Me toca definirle que el valor de user.name sea fulanito. ¿Sí? Y aquí ya podría acceder. Ok, ya. Ya entendí. ¿Sí? Entonces más vale con el destructoring, pues nos curamos en salud y nos estamos ahorrando este condicional. ¿Vale? Entonces haríamos esto con name. En caso de que no haya name, aquí sería fulanito.
Y esto es de user. Entonces yo le paso más vale acá y me ahorré ese condicional de acá arriba. Sí, de aquí esto. Entonces ya fulanito, message, inicialización en la aplicación. Fulanito, inicialización en la aplicación. Entonces la gran ventaja del structuring es que podemos añadir valores por defecto. Y esa es la gran ventaja de la estructuración de las propiedades de los objetos. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, sí, yo creo que es la mejor práctica, muchachos. Entonces, sigamos. Entonces, bueno, en ese momento yo estoy haciendo un alert, ¿cierto? Pero entonces necesitamos que la función no sea quien ejecute la alerta, sino que simplemente me retorne el formato. Entonces yo podría hacer esto, return, y voy a ponerle esto. ¿Sí? Y ya una vez yo ejecute esta función, aquí voy a guardo el resultado aquí, y ya si yo hago un console log, por ejemplo, de alert, ya voy a tener un mensaje en consola. Fulanito, inicialización en la aplicación. ¿Sí? Entonces, ahora puedo tener otra. Alert number 2. Puedo tener el mismo usuario, pero ya con otro mensaje. Entonces ya puedo poner, por favor, registrar horas. ¿Sí? Entonces miren que, bueno, miren, entonces, ¿qué pasó? Que no hice el console log de esta primera, de la segunda, el segundo valor. ¿Sí? Entonces, otro console log de alert number 2. Y miren, fulanito, inicialización de la aplicación, fulanito, por favor, registrar horas. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería la manera óptima de utilizar las funciones. ¿Sí? Yo le paso un input, la función internamente hace una validación, hace su lógica y me da un return. Luego, ese valor que me retornó lo almaceno en una variable, como vemos acá, y ya con esa variable puedo seguir jugando o haciendo más lógica interna. Sí, muchachos, ya entonces, claro esto de las funciones. Sí, profe. ¿Quieren que miremos otro ejemplo de pronto? ¿Qué ejemplo se les puede ocurrir? Para que hagamos un ejercicio. ¿Qué ejemplo? Una calculadora. Listo, hagan la calculadora, pero el problema de la calculadora es que sería bueno yo tener botones para poder interactuar con ella. ¿Sí? Claro. Que es la parte que nos hace falta ver de JavaScript, que es ver cómo ya interactuamos toda esta lógica con el navegador, que es la potencia de JavaScript. ¿Sí? Cuando yo haga un clic en el botón sumar, pues que se me sumen dos números que tengo en un input. ¿Sí? ¿Qué me hace falta? Por ejemplo, me hace falta saber obtener la información de los inputs, ¿sí? Los inputs que ya vimos que son los tipos texto, los tipos de email. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hacemos un login, necesitamos coger el valor del input del email y el campo tipo password. Y ya con esos datos en JavaScript podemos hacer toda la lógica para registrar nuestro usuario o iniciar sesión. ¿Sí? Entonces, bueno, pero entonces hagamos una cosa, me parece interesante y definamos de una vez nuestras funciones para nuestra calculadora. ¿Sí? Entonces, hagamos acá, calculator. Y ustedes me van a ayudar. Entonces, bueno, la calculadora básica. ¿Qué funciones necesita la calculadora? Sumar. Listo, empezamos por la función. Sum. ¿Sí? ¿Qué parámetros me recibe esta función? ¿O debería recibir? Número 1 y número 2. ¿Y si yo quiero más números? ¿Los podemos poner? No hay problema. Una función no tiene límites de parámetros, Angélica. Número 1, número 3, número 4, por ejemplo. ¿Sí?
Pero entonces, es una muy buena pregunta porque nosotros no siempre vamos a tener control de los números. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo pasar mejor es un array numbers. Sí, entonces aquí ya agregamos un poquito de complejidad. ¿Por qué? Porque entonces ya este array numbers, ¿recuerdan cómo son los arreglos? Tengo este, por ejemplo, y esto van a ser los números que yo quiera. 0, 5, 25, 24, 23, 5, 8, tan, tan. ¿Sí? Digamos que estos son los números que queremos sumar. Pero entonces yo, para no ponerme a crear un número 1 aquí, un número 2, un número 3, ¿sí? Esas cosas, más vale le va a pasar un arreglo de números. ¿Sí? Un arreglo de números y hago un ciclo o recorro este arreglo. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan cómo recorremos el arreglo? ¿Recuerdan? ¿Con el for each? Exactamente. Entonces, con el for each vamos a recorrer los números y los vamos a sumar todos. Y no tenemos que poner nosotros a hacer número 1 más número 2 más número 3, sino que simplemente con el for each. Entonces, miremos cómo lo vamos a hacer. Entonces, recorremos estos números, este arreglo. ¿Sí? Perdón, for each. Sí, entonces, bueno, creo que es que me hizo el otro, entonces voy a darle el for each function y entonces aquí va a ir el número, num, ¿vale? Entonces miren que con el for each ya estoy recurriendo cada uno de los valores del arreglo y si hago un console log primero el número, miremos, ¿sí? Entonces, quitemos la calculadora y pongamos la calculadora. Calculator, pam, ¿sí? Entonces miremos acá. Y hasta el momento no muestra nada. ¿Por qué? Porque debemos inicializar Zoom, invocar Zoom. Entonces, Zoom en este momento le va a pasar estos dos números. Entonces, quiero que no se confunda, porque este array numbers no hace referencia a esta variable que definimos acá. Este array numbers hace referencia al valor o parámetro que le estamos pasando a esta función. Entonces, vale esto. ¿Sí? Entonces, aquí, for each is not a function. Array numbers. Acá está. Sí, entonces miren, aquí ya recorrí cada uno de los números, entonces ya no queda nada más que sumarlos todos. ¿Cómo puedo sumarlos todos? ¿Se les ocurre? Creo que le dimos la clase pasada. ¿Cómo utilizar el for each para sumar números? ¿Se les ocurre una manera? Julián, ¿se te ocurre una manera? Profe, ¿para cuál? Perdón. Para sumar los números de un arreglo. Mm, Ay, no, ya hace mucho tiempo eso. Ya borré cassette. Mira, tenemos todos nuestros números acá, ¿cierto? Este arreglo de números son todos estos. ¿Sí? Entonces, el for each lo que hace es recorrer todos los valores. Y estos valores están almacenados aquí. Entonces, este num en el primer paso va a ser 0, en el segundo 4, en el tercero 23 y así sucesivamente. Lo que podemos hacer es crear una variable afuera del for each, total, por ejemplo, y inicia en 0. Y yo puedo ir llenando ese total con cada uno de los valores. ¿Cómo puedo hacer esto aquí internamente? Profe, sería como, bueno, como Zoom, bueno, pues como Zoom más igual total. Está bien, o sea, la lógica está. Entonces lo que yo necesito sumar es el total. Entonces sería total
igual, ya veo en el chat, Total más, ¿no? total es igual a total, bien, Yoshiki, más num. Ay, profe, lo dije primero que yo sí, que como así. Sí, no, está bien, entonces no pasa nada. Ah, Miren, está bien, está bien. Entonces puedo hacer esto. Total va a ser igual a total, en ese momento es 0 y le sumo el número. O la otra, la reducción que puedo hacer es total más igual número. Sí, de esta manera estoy almacenando cada valor en total. Esto significa lo mismo. Sí, pero podemos decir cualquiera de las dos, veámoslo así por cuestiones de legibilidad. Sí, esta, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Necesitamos ya que este sum nos retorne el resultado, el valor total. Pues nos van a dar nuestro número 50. Todos estos números sumaron 50. Entonces, Angélica, de esta manera, no tengo que pasarle todos estos números, porque imagínate yo pasarle todos estos números. Sería algo como, hagamos el ejemplo. Mission Zoom sería pasarle número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y sucesivamente. Y luego tendría que hacer esto. Return número 1 más número 2 más número 3 más número 4 más número 5. Y así sucesivamente si tuviera más números. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirven a nosotros los arreglos y los ciclos. Saber cómo recorrer un for each con un for each. Y miren, esto, cuando ustedes ven algo muy manual, como este tipo de cosas, definitivamente se puede solucionar con un for each, recorriendo por un arreglo. ¿Sí? Entonces, miren que con esta solución pues llegamos a esto. ¿Sí? Sí, ¿Sí, profe. muchachos? Ahí queda entonces. Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes se ponen a ver este código, esta función, sería muy parecida para los demás tipos, ¿no? ¿No les parece? O sea, sería crear una cosa de restar o de multiplicar, ¿cierto? Y simplemente aquí le cambiaría esto, ¿cierto? Y miren que estoy repitiendo muchas líneas de código que verdaderamente como que no necesito. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros en este caso para simplificar este código y optimizarlo? Porque no vale la pena tener literalmente estas funciones que hacen lo mismo, simplemente que hacen esto. Cambian ese signo de más por el de menos, o por el de multiplicación, o por el de división, ¿no les parece? ¿Qué creen que podemos hacer aquí en cuestiones de código, por ejemplo? ¿Cómo así, profe? Entonces, ¿se puede hacer otra función? ¿O es como ya redundante? Es que si hacemos otra función, literalmente estaríamos repitiendo líneas de código. Mm, Y literalmente, o sea, es literalmente copiar esto, Angélica, y por ejemplo, tengo una función de multiplicar, ¿sí? Y en vez de sumarlo, multiplico. Entonces sí. ya multiplicar, vendría acá, y entonces llamar un número grandote y me dio 0. ¿Por qué me dio 0? Total. Multiplicando por 0, quitemos esto. Uy, ¿por qué a 0? Multiplicar. Pues, curioso. Ah. Bueno, es que claro, lo inicializo en 0 al multiplicar. Entonces me voy a inicializarlo. Están. None. A ver, me llegó acá algo. Vamos a log de num. A ver, ¿qué está pasando acá? Si no, le comento este y miremos primero zoom. Sí, inicializo total y este final me está dando un num. Este num que es línea 26. Ok, me está retornando esto.
Bueno, para acá vamos a hacer entonces, decirle a total en un, a ver si esto funciona. No sé por qué retorna este nada que al final. Zoom. Es como si total. Esperen. Bueno, yo cierro acá esto. Listo. ¿Qué podemos hacer acá? Estoy sumando estos números. Me recuerdo es una variable, a ver. Entonces, este tipo de problemas nos vamos a enfrentar en el momento en que nosotros queramos optimizar una función para que nos reciba múltiples opciones. Entonces, ¿cuál era mi idea? Mi idea era crear una función, ¿sí? Y que esa función nos sirviera para cualquier tipo de operación que quisiéramos hacer. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo acá y resolvamos este problema que tenemos acá. Y miren que me está volviendo NAM. ¿Recuerdan qué es NAM? Este error, que va a ser muy conocido. ¿Que no es un número? Not a number. Exactamente. Entonces, miremos en qué momento de nuestro código no lo entiende como número. Sí, es que creo que llega un momento en el que total, es que creo que el problema que tenemos es que para la multiplicación, si se fijan, claro, si total arranca en 0, al momento de multiplicar, total siempre va a multiplicar por 0 y por eso nos está dando 0. ¿Cierto? Bueno, aquí ya no tenemos problema, porque estamos inicializando total como número, para que no tenemos problema. Entonces miremos cómo podemos hacer esto. Inicializando total así. Vamos a hacer esto. Parsear ambos. Ambos resultados los parseo. Y tampoco. Y si parseo el total in. Bueno, a ver. Miremos algo. Yo tengo aquí este console y le voy a dar ese console log al total. A ver qué me arrojó. Sí, por ejemplo acá y esto. Ah, siempre me arrojó un nada. Al total siempre me está arrojando. Porque sí, total como. Cuando igualo total a esto, total aparece. Sí, tiene razón. Es decir, debemos sí o sí inicializarlo en 0 para este caso. Si yo quito esto. Pero sí se dieron cuenta de lo que pasó. ¿O no? ¿Qué pasa? Como total en este momento es una variable que no la he definido, yo defino una variable así, no la he definido, no le da un valor, ¿sí? Al no definirla, pues no tiene un tipo. Entonces, cuando yo trato de sumar total, que no tiene ningún tipo, con un número, pues él va a decir que no es un número. Y ahí empiezan los problemas. ¿Sí? Entonces, yo le defino más vale un total que arranca en 0. Y aquí, pues también, aquí no arrancaríamos en 0, sino que arrancaríamos en 1, por ejemplo. Y no vamos a tener ya problemas. Y ahí nos va a funcionar. Sí, mira, aquí entonces ya quedó la suma bien hecha. El gran problema radica en que la multiplicación como arrancaba en 0, pues todo multiplicado por 0 va a 0, ¿cierto? Entonces, ahí radicaba el problema principal. Entonces, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer entonces para optimizar esto? ¿Qué se les ocurre? Por aquí un mensajito. Exactamente, Yoshito. Entonces, la gran diferencia va a ser que entonces para multiplicar, podríamos tener una condicional. Si va a ser multiplicar, total no arranca en 0, sino que va a arrancar en 1. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podemos hacer una función operación, ¿sí? Y la operación va a recibir los valores, en este caso va a ser el mismo regla, array numbers, y le voy a pasar el tipo de la operación. Puede ser sum, por ejemplo, se me ocurre algo así. ¿Sí?
Perdón. Estoy definiéndola. ¿Sí? Entonces la pasaré un tipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué le va a decir? Ayúdenme, por favor, con esta condición de acá. Yo necesito, les voy a decir en palabras textuales lo que necesitamos hacer. Necesitamos que cuando el tipo sea suma, el total esté en 0. Y cuando el tipo esté en multiplicación, el total arranque en 1. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo creen? Pues no sé, bro, hay como, ¿no? Hay un if, o también puede ser un while, ¿no? Por ejemplo. Es que un while. ¿Es que un while? Todo va a depender del tipo No, que le pero pasemos. un switch, perdón. Es otro. El switch nos serviría, pero bueno, es que el switch no lo hemos visto, entonces manejémoslo con lo que lo manejamos hoy en la clase, que fue con el condicional, ¿sí? Con el if. Y nos sirve también. Entonces, miren, vamos a inicializar nuestra variable total. ¿Sí? Arranca así, lo inicializamos y le vamos a preguntar, oye, si el tipo, ¿sí? Si el tipo es igual a suma, ¿sí? Total va a ser igual a 0. ¿Sí? Aquí entonces podemos hacer otro else if, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Qué otra cosa tenemos que preguntarle entonces? Si el tipo es igual a multiplicar, ¿cierto? ¿Qué debe pasar? Total debe ser igual a ¿qué? Digamos que igual a 1. Total igual a 1. Exacto. Sí, para la división supongo que también deberíamos de hacer esto, ¿cierto? Entonces más vale lo que puedo hacer aquí es hacer un O. Si tipo también es igual a, bueno, aquí les dije, voy a usar los comillas dobles, mejor. ¿Sí? Dividir. Vamos a poner eso en español. Sumar, multiplicar, dividir. ¿Sí? Entonces total va a arrancar en 1. Y para resta también, ¿no? Para resta también nos sirve que esté en 0. Es aquí. Si tipo es igual a resta, pues total va a arrancar en 0. Y cuando se va a multiplicar o dividir, arrancar en 1. ¿Sí? Ya tenemos nuestro total definido. Entonces ya simplemente va a ser, muchachos, copiar este bloque de código que tenemos acá y lo ponemos aquí. Y este total sería una sola. Sí, entonces miren que no necesitamos crear una función para cada una de las operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir, sino que simplemente creamos una operación que le vamos a pasar los números y un tipo. Entonces, ¿cómo puedo ejecutar esta función para probarla si funciona o no? ¿Cómo lo hacemos? Estoy ansioso de ver si funciona. ¿Cómo creen? Porque creo que aún no funciona. Chan, chan. Siempre va a sumar. Ah, exactamente aquí. Aquí está el chicharrón. Muy bien. Claro, entonces aquí siempre nos va a sumar. ¿Qué creen que intentamos hacer entonces para hacer este cambio? ¿Qué creen que vamos a hacer aquí para que funcione? ¿Qué creen? ¿Se les ocurre algo? Necesitaríamos que, sí, que este símbolo nos varíe dependiendo al tipo, ¿cierto? Pero entonces creo que cambiar estos signos se nos va a complicar un poquito. Entonces lo que podemos hacer más vale es que hagamos todas estas operaciones dentro de este for each. ¿Sí? Entonces se me ocurre más vale, a ver, si yo creo que yo esto, por ejemplo, yo defino un let signo,
No sé si nos funciona. Miremos. Signo va a ser igual a... Si no creo. No, esto no funciona. No funciona así. Sí, entonces lo que podemos hacer más válido, muchachos, es hacer lógica, llevarnos esta lógica, pero entonces lo que nos va a tocar es hacer un else if para cada uno de los statements. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo if type, si el tipo es sumar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Aquí defino, si let lo dejo bien acá, total va a arrancar en 0. Total es igual a 0. No, aquí no lo puedo definir, tiene que estar acá afuera, porque claro, si lo defino acá, pues no me va a sumar al final. Voy a bajar esto aquí así. Y listo, entonces miren. ¿Qué necesitamos hacer con sumar? Cuando sumemos, necesitamos que total sea igual a total más. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí para seguir siendo condicionales. Cuando esto tiene que ir acá, cuando se resta, va a ser total menos 1. Vamos a ver si eso nos va a funcionar hasta acá. ¿Sí? O sea, en este caso el switch también nos hubiera funcionado bien, porque tenemos varios casos por resolver. ¿Sí? Entonces, Chiqui, ¿crees que aquí funciona? ¿Tú qué opinas? Bueno, la mejor manera de probar es ejecutémosla. Entonces, ejecutemos esta función a ver si nos funciona. Resolve, operation, one number. Entonces, miramos a ver. Profe, ahí tienes el type igual en las dos. Sí. Aquí sería resta. Bien, muchas gracias. Y miremos. Es const resolve operation. Entonces, de hecho, aquí me dice que sí, ahí sí está mejor. Entonces, inicializo la operación, la función operation, array numbers, y le paso el tipo. Vamos a pasarle sumar. Yo sé que los parámetros debemos pasarlos en comillas. Sumar. Entonces, vamos a ver si esto me está sumando. Y hagamos un console log de result operation. Y bien, hasta el momento está funcionando. Este primero es el que tenemos inicializado por este sum de acá. ¿Sí? Hasta el momento está funcionando bien. Ahora miremos si nos funciona para la resta. Resta. Creo que sí está funcionando bien. Ahorita vámonos para multiplicación. Si quieres multiplicar, pues aquí damos esto. Sin embargo, cuando planteé este ejercicio, pues miren que se está haciendo muy redundante ya todo. ¿Sí? Miren que estamos repitiendo muchas cosas ya. Entonces, no sé hasta qué punto, cuando ustedes vean ese tipo de cosas, hasta de pronto no está de más crear funciones para cada uno. ¿Sí? Pero bueno, miremos si esto funciona. Multipliquemos esto y miren que está funcionando bien. Y para dividir también debe funcionar. ¿Sí? Entonces miren, solamente quiero que miren el alcance que tienen las funciones y de todo el código que nos estamos ahorrando ejecutando esta función. Entonces miren que ya todo esto lo estamos haciendo simplemente llamando esta función, pasándole unos números y un tipo de operación que vamos a ejecutar. Entonces, no sé qué les parece hasta el momento el maravilloso mundo de las funciones. Súper, profe. ¿Queda claro? Bueno, es que este sí fue un poquito un ejercicio medio complicado. Bueno, hagamos otro ejercicio que creo que es bien interesante. Profe, una pregunta es que creo que restar no daría eso. Porque sé cómo empieza en 0, el primer número queda negativo. Entonces, pues se resta. Empieza restando y ese no debería empezar restando. Sí, entonces, ¿qué crees que iban a hacer en este caso? Ay, no sé.
Empezar con el primer número. Debería empezar con el primer valor, ¿no? O sea, que total y empiece por sum, por el num, ¿no? Ujú, sí. Entonces, quitaríamos esto de acá, por ejemplo. Pero entonces, miren, todo el grado de complejidad que tiene muchas veces simplificar una función para que sirva para todo. Entonces, estamos viendo, literalmente, este es un ejemplo en vivo en directo, no he preparado. Entonces, miren que nos enfrentamos a problemas, a retos que en el día a día, pues, nos vamos a encontrar. Entonces, lo que podríamos hacer aquí sería definir como el total, que primero inicie con número. ¿Qué podríamos hacer aquí? Si la resta arrancan, claro, 0, -1, -1, y claro, que ya empieza entonces esta vaina. Calculator. Sí, miremos. Tengo 1, -4, -23, -5, -6, -9, -3. Ya es -49, ¿cierto? Y nos estaba dando -52, ¿qué era? Me hay un number porque no le definí el total acá. Aquí resto. Sí, o sea, lo que arranca en 0 nos está comiendo esos primeros dos valores. Sí, entonces, ¿se les ocurre lo que podríamos hacer en este caso? ¿Qué creen que podemos hacer? El gran problema es que total tampoco podría iniciar aquí en 0. Debería arrancar el primer valor del número, ¿no? ¿Cierto? Entonces yo lo que puedo hacer y se me ocurre en este momento es if de cuando el tipo sea resta, total va a inicializar en array numbers en la posición 0. ¿Sí? Esta podría ser una opción. La total inicializaría en el primer número, que sería 1. Pero ahora tenemos el problema de que cuando miremos, yo creo que va a pasar lo mismo. Miremos a ver. Si está pasando lo mismo porque está restando 1 menos 1 y que vuelva a quedar a 0. Entonces, este total debería empezar, esta resta debería empezar desde la posición número 1, desde el 4. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la complejidad del asunto en este momento? Sí, se entiende más o menos. O sea, en este momento total, cuando yo defino resta como la posición 0 del arreglo, arrancaría en 1. Pero el problema radica en que cuando yo empiezo ya a hacer la resta de todo, pues estoy restando 1 menos 1. Lo vuelvo otra vez a hacer y vuelvo a tener el mismo problema. Angélica, Sí. ¿estás hablando algo? No, profe, iba a decir que sí, que sí se entiende. Sí, entonces, bueno. Déjenme leer. Lo que no entendí es por qué 2 veces type resta. No, perdón, aquí esto no va. Ah, ¿será que esto era el motivo? Bueno, nos restó 1, nos falta un número. Sí, entonces, básicamente lo que deberíamos de hacer es que total arranque no en la posición 0, sino que arranque en la posición 1. ¿Sí? Entonces, bueno, el for each recibe también una propiedad índice. ¿Sí? Entonces, lo que yo podría hacer aquí a cierto grado de complejidad, es le voy a preguntar que si el tipo de resta y adicionalmente el index es diferente a 0,
Profe, pero si Eh, empezamos todas las operaciones en la primera posición, ya no hay que definir total como 1 o 0, ¿no? O sea, ya empieza con el primer número y ya, como hmm, para no uf, tener que hacer claro, casi todo. esa está re bien. Esa, claro, esa me gusta más. Entonces miren que hay mil maneras de resolver los problemas. Sí, entonces miren que en este momento lo resolvimos y simplemente estamos diciendo que el índice haga toda la resta siempre y cuando el índice no esté en cero. Pero esa que dice Juliana me parece genial. Entonces lo que podemos hacer aquí es que total siempre va a arrancar en cero, por ejemplo. Claro, y así nos arreglamos todo esto. Sí, 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 sí la captan la sugerencia que dijo Juliana. Sí, profe. Bueno, entonces si total arrancamos en el Muy primer número rico. de cada regla, ya la tenemos. Aunque, no es, si total arranca total menos, sí, sí está bien, no estoy seguro. ¿Me debería dar 49? ¿Me debería dar 49? Sí, tal vez en el for each, que no sé cómo hacer para que no coja el primero. Otra vez, Eh, tal vez, no sé. claro, no es que no debería entrar al primero. Entonces aquí, como les comenté, el for each recibe el número que está iterando, el valor que está iterando y adicionalmente el índice. Con el índice vamos a poder saber la posición en la que va actualmente. Pues miren, si yo hago un console log del índice, él va a ir 0, desde 0, 1, 2, 3, 4 hasta las posiciones que hayan. Entonces deberíamos de decirle que se salte esta primera posición y ahí ya nos va a funcionar bien, ¿cierto? Entonces sería decirle, oye, siempre y cuando el índice no sea igual a 0, cógelos a todos. Sí, entonces miren que esa condición ya se va a cumplir siempre y cuando el índice no sea 0. ¿Qué tenemos? 49 por mil. Sí, entonces miren que, profe, como empujé todo de una. Ah, ok, estaba así, selecciono el bloque y un de tapa para editarlo. ¿Sí? Así funciona esta vaina. Entonces, bueno, entonces miren que con la sugerencia que dio Juliana, no sé por qué no lo había planteado, solamente tocó, inicializamos el total en 0 y luego le decimos ahí, porfa, inicia no desde la posición 0, sino que empieza a cogerlo desde la posición número 1. Y aquí ya tenemos nuestro código y aquí sí ya me gusta mucho más. Miren que solamente estamos haciendo una validación. Entonces yo aquí ya puedo tener, por ejemplo, resta, hagamos acá, suma, recibe como tipo suma. Multiplicación, ¿cierto? Y aquí lo voy a añadir división. Entonces miren cómo resolvimos toda esta lógica de nuestra calculadora simplemente con esta línea de código, con esta función. Entonces ya puedo, bueno, esto no lo voy a comentar ni nada, lo voy a dejar aquí, pero ahora miremos qué resultado nos da. Suma, resta, multiplicación y división. Y miren, suma, array numbers, operación. Creo que aquí hay algo raro con la suma, si mal no estoy. ¿Qué puede estar pasando con la suma? Creo que es el type, profe. Que arriba es sumar, pues este suma. Y también multiplicación y división. O sea, es dividir, ¿no? ¿O no es ahí? Ah, sí, tienes razón.
es sumar. Entonces, esto debe coincidir, obviamente, con nuestro tipo, con la operación que estamos haciendo. Entonces, aquí resta, aquí está bien, multiplicar, y aquí dividir. Y, ya que está. Y aquí ya está funcionando a la perfección nuestro. Sí es. Entonces, pues que obviamente nuestros parámetros coincidan con la lógica que tenemos interna. Claro, si yo tengo aquí un número que no coincida con nada, pues por eso es lo que me pasó ahora, que me dio esos valores rarísimos. Entonces, importantísimo que los parámetros que pasemos coincidan con la lógica que tenemos internamente en la función, porque por eso le estamos pasando esos valores. ¿Sí? ¿Queda claro entonces esto, muchachos? Bueno, lo importante era que entendiéramos cómo inicializar una función, que las funciones pueden tener información dentro de la lógica y cómo podemos invocar esas funciones e invocarlas con parámetros. ¿Sí? ¿Sí queda claro al menos eso? Sí, profe. Sí, y la parte de esta calculadora inteligentísima, ¿qué les pareció? También bien, profe. ¿No queda ninguna duda de esto? Pues sí, como complicado, como dice Yoshiki, pero sí se entendió, profe. Listo, entonces, Chévere. ¿qué nos queda faltando, muchachos? La parte de interacción con el navegador. ¿Sí? Eso básicamente se conoce como el DOM. ¿Alguien sabe qué es el DOM? ¿Sí? DOM significa Document Object Model. Es la manera como nosotros vamos a poder acceder a la información que está en el navegador. Entonces, ya por JavaScript yo voy a poder acceder a todo ese HTML que nosotros creamos, ¿sí? Y vamos a poder ya entonces a decir ahí, cuando haga clic en este botón, quiero que pase algo en JavaScript, quiero cargar información de mi JavaScript hacia mi HTML. Entonces, muchas veces lo que nosotros creamos manualmente para nuestra landing page, por ejemplo, nuestros productos, esos productos no están quemados en HTML, sino que esos productos se integran o son agregados gracias al HTML. Sí, o sea, eso es dinámico. Entonces, básicamente, eso es lo que vamos a aprender a hacer manipulando el DOM de nuestro navegador, de nuestro documento HTML. ¿Sí? Esto significa Document Model. Y pues a medida que empecemos ya a ver esto, pues van a surgir muchos más ejercicios que podemos ir desarrollando. ¿Vale? Por ejemplo, tengo uno bastante interesante que lo vi por ahí y me pareció una buena práctica y es adivina el número. Sí, va a haber un número añadido en el HTML, en el JavaScript, y van a tener unos intentos para adivinar el número. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a estar manipulando información que añadimos en un input, añadiendo el número, poniendo clic en el botón Submit para que se haga la lógica, por ejemplo. Y bueno, son cositas que vamos a ir viendo. Entonces, creo que entonces damos por terminado la parte de functions. Muchachos, ¿queda claro? ¿Tienen alguna pregunta con esto? De igual manera, recuerden que toda la información está quedando almacenada en el repositorio, desde qué es JavaScript, cómo empezar, cuáles son las variables, cómo funcionan los arreglos, cómo funcionan los objetos, condicionales, el tema que vimos hoy, y las funciones, ¿vale? Por si tienen alguna pregunta, pueden acceder aquí, o pueden ir a la monitoría si tienen alguna pregunta o preguntar en el grupo, que con mucho gusto ahí estamos a su disposición. ¿Vale? ¿Queda alguna pregunta de esto o estamos duchos? Me parte bien. Vale, profe, sí, todo bien. Sí, muy bien. Listo. Seguramente surgirán dudas más adelante, pero como hicimos con nuestro landing page, la vamos a ir resolviendo, ¿vale? Entonces, el lunes arrancamos la parte de cómo manipular la información del HTML, que es bastante importante.
Y si nos queda tiempo, miramos la introducción al taller número 2 para que lo vayamos pensando, ¿vale? Bueno, profe. Muchachos, entonces creo que no siendo más, podemos Ir por la escuelita de hoy. Espero seguir trabajando desde mi comodidad de mi hogar. Pero bueno, vamos a ver. Listo, profe. Bueno, muchachos, que tengan un feliz viernes. Nos vemos Gracias, profe. el lunes. Chao, profe, que Gracias, estés profe. muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Igualmente. Estén bien. Chao.